Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 273-20, relativa a la situación de la seguridad e higiene en el trabajo ante la COVID-19, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, Grupo Mixto. Señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor Lambán. Sabe, presidente, que para Izquierda Unida las condiciones de salud y seguridad en el trabajo es algo fundamental. Lo era ya antes de esta crisis, de la COVID-19, teniendo en cuenta los preocupantes datos de siniestralidad que hay en Aragón, más de 18.400 heridos y 31 muertes en el trabajo el año pasado, pero lo es más ahora, teniendo en cuenta que el factor de contacto es un factor de riesgo en el trabajo y también es un vector de contagio para la población. En una tierra como la nuestra, con poca cultura de prevención, todavía, es necesario implementar absolutamente con diligencia todos los protocolos, distanciamientos, organización del trabajo, turnos, en fin, y garantizar una serie de materiales oportunos al conjunto de nuestra actividad productiva. No le estoy hablando hoy, señor Lambán, de los profesionales sociosanitarios o del sistema de salud. Le estoy hablando de todas aquellas personas que o no han dejado de trabajar porque pertenecen a esos sectores esenciales o se van a incorporar o se van a ir incorporando en estos días. Yo creo que al albur de los últimos episodios que hemos conocido de contagios masivos en centros de trabajo y también al albur de las reiteradas denuncias que se están situando encima de la mesa por parte de los representantes sindicales y delegados de prevención, hay que reconocer que tenemos mucho trabajo por hacer y que esta pregunta es oportuna y en ese sentido también partiendo de un reconocimiento que yo espero que usted haga, que es la debilidad de nuestras políticas en materia de prevención y salud laboral, ¿no? Que nosotros desde Izquierda Unida ya sabe que consideramos oportuno impulsar y reforzar. Tenemos muy claro que la responsabilidad en el cumplimiento de las condiciones, de la garantía de las condiciones de salud y seguridad laboral es de la empresa y que es obligación de los trabajadores cumplirlas, pero tiene que ser obligación de las administraciones públicas, tanto de inspección de trabajo como de la propia administración autonómica, el hacerlas cumplir. Y en ese sentido le formulo la pregunta que usted ya tiene. ¿Qué medidas excepcionales está desplegando su Gobierno y, en cualquier caso, qué medidas pretende o plantea o considera oportunas desplegar de aquí a lo que viene? Gracias, señor Sanz. Turno para su respuesta, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, en primera instancia he de decirle que desde el principio, y creo que ese ha sido un criterio bastante compartido, yo he pensado que había que buscar el mayor equilibrio posible entre la preservación de la seguridad, de la salud de los trabajadores y el mantenimiento de la actividad económica, porque si en aras a la salud y sin hacer ningún tipo de esfuerzo de gestión y de organización se paralizaba toda la actividad económica, levantar después esa actividad económica iba a resultar absolutamente imposible, aunque teniendo absolutamente claro que la prioridad absoluta es la preservación, la garantía de la seguridad sanitaria de los trabajadores. Así nos hemos conducido a lo largo de la crisis. Cuando ha apuntado la inminencia de la vuelta al trabajo, yo incluso en algún caso he mediado a requerimiento de las partes en la búsqueda de acuerdos entre sindicatos y empresa en cuanto a las distancias, en cuanto a las condiciones en las que los trabajadores estaban dispuestos a volver al trabajo. Insisto, esa ha sido la pauta que hemos seguido hasta ahora y esa será la que seguiremos, incluso reforzando. Le doy a usted absolutamente la razón en la necesidad de priorizar este tipo de protocolos y este tipo de actuaciones, incluso reforzando las que hasta ahora hemos llevado a cabo. Gracias, señor Lambán. Señor Sanz, su turno. Señor Lambán, yo no dudo de que la pauta haya sido esa. Además, me consta que buena parte de nuestras empresas, la mayoría de nuestras empresas y, sobre todo, la implicación de los trabajadores y las trabajadoras, los delegados de prevención, para gestionar de la mejor manera posible esta crisis, así lo ha permitido. Pero, vuelvo a decirle, no resta para que haya denuncias de hacinamientos, denuncias de mala organización en centros de trabajo y falta de material de protección, y no resta tampoco para que haya casos de abusos y de negligencias, incluso en sectores y fundamentalmente en sectores muy precarios en los que el miedo al
al despido hace muchas veces que tengas que ir a trabajar sin las condiciones oportunas. Yo no voy a hacer sangre, pero el ejemplo claro lo tenemos en los 500 infectados en Binefar, en 2 empresas, que eso se produjo dentro del centro de trabajo, no fuera del centro de trabajo. Por lo tanto, los protocolos del Ministerio y los protocolos que elaboran las empresas están para cumplirlos, pero también están para hacerlos cumplir, señor Lambán. Y en ese sentido, yo le lanzo 4 propuestas, 4 ideas para reforzar precisamente las políticas de prevención, que tienen que ser algo estructural, habida cuenta de que el contagio, la cercanía física ya es un riesgo para la salud también. El primero es, evidentemente, reforzar el ISLA. Yo le propongo que incrementemos la dotación del Instituto de Salud y Seguridad en el trabajo y, sobre todo, que reforcemos o que planteemos o que nos replanteemos una estrategia para ser más incisivos. No puede ser que, habiendo técnicos habilitados para complementar las labores de inspección, no se estén emitiendo informes o no se esté yendo debidamente a las empresas. Los delegados y las empresas nos van a exigir, señor Lambán, que ahora mismo, cuando las empresas desarrollen protocolos, sean visados por las autoridades laborales. Tenemos que estar allí con fuerza y con garantía para que eso pueda suceder. Y evidentemente, con los medios que tiene ahora el Instituto y sus atribuciones, pues bueno, tenemos que incrementarlos cuando menos para garantizar que permeamos la realidad de nuestro tejido productivo con esa nueva cultura de prevención. La segunda cuestión es que debemos exigir a las empresas responsables de la vigilancia para la salud y esas competencias de sanidad que cumplan, que no emitan informes tipos, que incorporen el COVID al riesgo, a la evaluación de riesgos de cada uno de los puestos de trabajo. Han sido las grandes olvidadas, las grandes desaparecidas en esta crisis, y para eso también le pido que refuerce el personal en materia de salud pública, que además esto es competencia de salud pública, con lo que ya tiene necesitamos reforzar nuestra salud pública. Le pido también que valore la posibilidad de garantizar esa implicación necesaria entre salud laboral y sistema público de salud a través de esos médicos centinela que nos permitan la identificación de patologías y las derivaciones oportunas para que las mutuas se hagan responsables de lo que se tienen que hacer responsables. Y, por último, señor Lambán, yo creo que es necesario, habida cuenta de la dimensión de nuestro tejido productivo, que seamos capaces de dotarnos de una figura de prevención que llegue a identificar los riesgos allá donde no llega la Administración y donde no llega la propia normativa. Es decir, las empresas pequeñas aragonesas no tienen capacidad de tener un delegado de prevención. Necesitamos esa figura de delegado territorial de prevención que permita incorporar esa visión más global para que en la actividad también de defensa sindical, porque es un derecho, que permita ir a esas empresas pequeñas que no cuentan con esos mecanismos de protección, para que entre todos y entre todas, los agentes sociales, los sindicatos, las empresas y la Administración cumplamos con la necesaria implicación en materia de prevención de riesgos. El COVID ha venido para quedarse, por lo menos hasta que tengamos la vacuna, señor Lambán. Y hasta que esto suceda hay que tener en cuenta que el distanciamiento social es una norma más de prevención. Es una norma más de prevención. Por lo tanto, más allá de cuestiones de gestión coyuntural de la crisis, necesitamos implementar mecanismos, y yo le planteaba 4, espero que los para mejorar esas condiciones que tenemos para hacer frente a una cuestión fundamental, que es situar la salud laboral en el frontispicio de todas las políticas y también como una política prioritaria de salud pública. Muchas gracias, señor Sanz. Señor presidente. Gracias, presidente. Señor Sanz, tomamos nota de esos 4 apuntes que usted ha hecho, que de alguna forma están sustancialmente recogidos en las 10 medidas que yo le iba a comentar que desde el Gobierno autonómico se están adoptando. En primer lugar, se están elaborando guías y recomendaciones en sectores estratégicos como la construcción y la agricultura. Se prevé hacer otras para otros sectores cuando finalice el estado de alarma, el comercio minorista, las peluquerías, para adaptarlas a esa vuelta a la normalidad. En segundo lugar, se están revisando protocolos de actuación y planes de contingencia elaborados por las empresas aragonesas para la vuelta a la actividad. En tercer lugar, usted incidía en eso, incrementar las actuaciones que vayan a realizar los técnicos del ISLA como órgano competente en materia de prevención de riesgos laborales. En cuarto lugar, la actuación conjunta con Inspección de Trabajo y de Seguridad Social en el supuesto de que se detecten incumplimientos en la normativa o denuncias que supongan riesgo para la salud de los trabajadores o se detecten contagios de coronavirus entre los trabajadores. En quinto lugar, la inmediata puesta en práctica de procedimientos electrónicos para facilitar la labor de las empresas y evitar desplazamientos que supongan riesgos innecesarios. En sexto lugar, el fomento del teletrabajo. Yo reconozco que estoy francamente sorprendido. No confiaba yo tanto en las posibilidades que tenía el teletrabajo y son muchas las empresas que me están haciendo saber que la experiencia
resulta francamente positiva. En séptimo lugar, el seguimiento de las actuaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales, dado que corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones. En octavo lugar, dar traslado de todas las acciones en seguridad y salud laboral al Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral como órgano de diálogo social. En noveno lugar, incentivar la actuación de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en sus actividades preventivas para programar actividades de asesoramiento. Y, en décimo lugar, establecer acuerdos con la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas para trasladar al ámbito rural protocolos de actuación, especialmente en el sector agrario y ganadero. Señor Sanz, nosotros también hemos seguido con mucha preocupación lo ocurrido en las empresas de Binefar. Ahí se daban una serie de circunstancias que, de alguna forma, facilitaban, si es esa la palabra más adecuada, la extensión de un posible brote de epidemia, o sea, de un posible arraigo del virus y su contagio al resto de los trabajadores. Son trabajadores fundamentalmente inmigrantes que viven muchos en espacios reducidos de pisos, de vivienda. Esa es una de las razones del fácil contagio, aunque, por suerte, dado que son gente fundamentalmente joven, me consta que a estas alturas no ha habido ni una sola hospitalización de este tipo de personas y, desde luego, la letalidad previsible se aproximará, por suerte, a cero. No obstante, nos hemos fijado mucho en estas empresas para evitar que este tipo de situaciones se reproduzcan. Hemos hablado y hemos interactuado con otras empresas de parecida naturaleza y espero sinceramente que eso que nos ha preocupado mucho no se vuelva a repetir en nuestra comunidad. Gracias, señor presidente. Continuamos con el pleno. Ya son